Esta segunda parte de la sesión nos habla de otras nuevas variables que tienen que ver con, que están dentro de esa caja negra que no sabemos muy bien cómo articular. Y en primer lugar nos va a hablar Germán Rey, que me dice que de todo el currículum tan largo que aparece aquí en los papeles, que diga solamente que es director del Centro Ático de la Universidad Javeriana y que es asesor del despacho de la ministra de Cultura en Colombia. Por tanto, con esta presentación, breve presentación, Germán nos va a hablar sin PowerPoint, que aún hay gente que habla sin PowerPoint, nos va a hablar sobre las políticas culturales. Muchas gracias. Agradezco a la ciudad de Zaragoza y a la Fundación Creanta por la invitación a este encuentro. Y quisiera comenzar con la pregunta que ha hecho en la sesión pasada el señor que se identificó como ciudadano. En primer lugar, me encanta que se haya identificado como ciudadano. Es más que suficiente y es un reto ser realmente un ciudadano. Y lo segundo, me hizo acordar su reflexión, el escrito de Heidegger que se llama ¿Para qué ser poeta en épocas de penuria? Una pregunta desde la gran poesía, la inmensa poesía en alemán de Hölderlin, del poeta Hölderlin. Se puede ser creativo en ciudades inhóspitas, con problemas de acceso de los jóvenes a la vivienda, con juventudes maltratadas, con gitanos expulsados, con guetos en París de inmigrantes protestando, personas expulsadas de los centros históricos, etc. Yo creo que la respuesta que dio Hölderlin sigue siendo una respuesta extraordinaria. Él decía, ser poeta es permanecer con el sombrero puesto en medio de las tormentas de Dios. Voy a tratar de explicar, sobre todo en la segunda parte, cómo los colombianos, cómo los latinoamericanos permanecemos con el sombrero puesto en medio de las tormentas de Dios. Porque quizás si hablo de lo que ha significado la cultura en las políticas públicas de Medellín, de Cali, de Bogotá, pueda responder así sea indirectamente y con balbuceos, la pregunta que usted hace. Dividiré mi exposición en dos partes, muy sencilla. La primera, voy a plantear unas reflexiones acerca del diseño de las industrias culturales en América Latina, algunas, sobre todo, diferencias con los diseños en Estados Unidos o en Europa o incluso en Asia. Y en la segunda parte, me voy a referir a las relaciones entre las políticas públicas de cultura, las políticas culturales, con ese diseño, con esa situación de las industrias creativas y en general de la creatividad en América Latina. En primer lugar, entonces, podríamos señalar que no es muy diferente la situación de las industrias creativas latinoamericanas con relación a las de los países más centrales. Tuve la ocasión de participar en un informe de la UNESCO que se llama Trends in Audiovisual Markets, que es un estudio comparativo entre Asia, África y América Latina en torno a las industrias del cine, la televisión, la música, internet, etc. Y poder encontrar en ese estudio una serie de elementos transversales a las regiones del sur frente a las del norte, pero la infraestructura, los modelos de rentabilidad, los procesos de exportaciones y de importaciones, las cadenas productivas son muy similares en lo que es una industria editorial en Argentina a lo que es una industria editorial en Inglaterra o en España.
Sin embargo, hay una serie de particularidades en las industrias de la creación que quiero resaltar. La primera es que es muy bajo el aporte de las industrias creativas latinoamericanas en el contexto de las exportaciones mundiales. Es solamente el 3%. En la medición que hizo la UNESCO en el año 2000, esto era muy claro. Entonces es muy bajo el aporte. Es mucho más alto, mucho más dinámico el aporte que están haciendo, por ejemplo, la India, o el que está haciendo Nigeria, o los que están haciendo los países del sudeste asiático. Lo segundo es que hay un gran contraste entre la enorme creatividad latinoamericana en la música, en las imágenes, en los carnavales, en las fiestas populares, en las diversas expresiones del patrimonio intangible, y una baja formalización de los procesos creativos, es decir, unas claras dificultades de ubicación de esa creación en procesos más formales, en procesos industriales, etc. Lo tercero es que los países en América Latina están configurados más como importadores, consumidores de bienes culturales producidos sobre todo en los Estados Unidos. Es decir, se han configurado mucho más como mercados donde circulan productos de otros que como interlocutores. Incluso hay enormes dificultades dentro del propio mercado interno latinoamericano para que puedan circular autores literarios, músicos o creadores audiovisuales. El cuarto elemento es la tensión que existe entre procesos culturales profundos, densos, y las lógicas industriales de la creación. Yo creo que hay allí una suerte de tensiones y cada vez también aparecen una suerte de diálogos muy interesantes, de interconexiones entre estos procesos culturales densos y las lógicas creativas, las lógicas industrializadas de la creación. Me refiero a procesos densos como los mestizajes, las luchas identitarias, la multiplicación de formas expresivas locales, las identificaciones regionales, la riqueza iconográfica, por mencionar solamente alguno, y las lógicas industriales fundamentadas en la masividad, la serialidad, las relaciones con las tecnologías, las vinculaciones entre la producción local y las culturas más globales. Una quinta característica es que las interacciones culturales y sociales de los latinoamericanos con las industrias creativas no son nada uniformes, sino son muy heterogéneas. Y son heterogéneas no solo por la estructuración social de los países, la diferencia de la estructuración social en los países, sino también por las diversas temporalidades, los diversos tiempos, memorias y las diversas interrelaciones. Por ejemplo, en América Latina es muy fuerte y muy productiva y muy creativa, yo creo, la interrelación entre la oralidad, lo ilustrado, lo audiovisual, lo digital, etc. Algún autor latinoamericano ha señalado que los latinoamericanos, la gran mayoría de los latinoamericanos han pasado directamente de la oralidad a lo audiovisual sin necesariamente pasar por el proyecto ilustrado, y eso obviamente significa dinamismos culturales muy interesantes y muy sugerentes. Algo que parece homogeneizar la apropiación cultural de los latinoamericanos es precisamente el mundo simbólico de las industrias de la creación. En un estudio que pude realizar comparando las encuestas de consumo cultural de varios países de América Latina, una comparación totalmente bizarra, una comparación imposible porque no son comparables metodológicamente, ni por tiempo, ni por muestreos, ni por tipo de preguntas, pero son tan fuertes las tendencias que ahí se encuentran que algún tipo de comparación se puede hacer. Encontré algo que es un encuentro de perogrullo, pero la estructura geológica del consumo latinoamericano tiene por una parte un alto consumo
de lo que podríamos llamar la mediatización de la cultura, fundamentalmente dado por el papel generalizado de las televisiones y las radios, pero también arriba las músicas. Yo creo que la música es la reina del consumo cultural latinoamericano. Espero que ustedes dialoguen con un experto en esos temas como es George Judich sobre este asunto. Creo que la música es una expresión de la diversidad de géneros, de la diversidad de soportes, de la diversidad de accesos, de las diversas vinculaciones de las músicas con las regiones, con los grupos etarios, etc. Bien, y en el centro de esta especie de palimpsesto del consumo cultural, después de la mediatización de la cultura están las lecturas y finalmente en la base están todo lo que podríamos llamar las expresiones de la cultura culta, de la alta cultura, como el acceso a galerías de arte, a museos, a centros históricos, a centros arqueológicos. La lectura parece ser tensionada, por una parte, por la cultura culta que le dice tú perteneces a nuestro proyecto, y por otra parte por la cultura masiva que le dice si tú quieres encontrarte con los jóvenes y con los niños, debes acercarte más bien a las nuevas tecnologías, a la música, al video. Y creo que hay otro asunto que puedo recalcar como una particularidad de las industrias creativas en América Latina, y es la articulación entre industrias creativas, narrativas orales, ancestrales, juveniles y locales. Empiezan a haber unos circuitos que conectan las lógicas más industrializadas, por ejemplo, con la producción de bandas de rock en barrios periféricos de la ciudad de Bogotá, o que conectan las músicas producidas más comercialmente con los movimientos de hip hoppers, también en sitios muy pobres de nuestras ciudades. Hay que señalar, por otra parte, que existen asimetrías de las industrias creativas no solamente entre los países de América Latina, sino al interior de los países. Esto quiere decir que industria editorial la hay en Argentina, en México, en Brasil, en Colombia y en Chile. Y en Chile fundamentalmente por la producción de pulpa de papel, pero no la hay tan fuerte en otros países, por ejemplo en los países centroamericanos. Igual pasa con televisión, mientras Brasil tiene Reo Globo o México tiene Televisa, algunos de los grupos audiovisuales más importantes en el mundo, otros países tienen unas empresas televisivas mucho menos desarrolladas, mucho más pequeñas que estas otras. Bien, la segunda parte de este primer punto, si se me preguntara algunos de los temas centrales en los procesos de las industrias creativas en América Latina, ¿cuáles serían? Yo señalaría estos. Primero, y solamente señalo algunos, con relación a la creación, cada vez hay un impacto más fuerte de las demandas industrializadas sobre los procesos creativos locales. Y doy el simple ejemplo del melodrama, de la telenovela. La telenovela, saben ustedes, no debo repetírselo, las han visto, es el producto cultural masivo más importante de América Latina. Es un producto de exportación en que básicamente están ubicados países como Brasil, Colombia, México y algo Argentina. Telenovelas colombianas se ven aquí, se ven en China, se producen, se envían a Singapur. Sin embargo, por ejemplo, la demanda de las televisiones latinas en los Estados Unidos han hecho que, por ejemplo, el melodrama colombiano haya perdido diversidad, haya perdido identidad cultural para tratar de acercarse a un modelo que esos canales denominan el género neutro. Es decir, un género que pueda ser comercializado muy ampliamente, pero a costa de pérdida de muchos de los elementos narrativos que, entre otros, los ubicaron en los mercados simbólicos internacionales. En cuanto a la producción, yo destacaría algunos temas de preocupación. Uno, la debilidad y fragmentación de las industrias, de las infraestructuras industriales, de la creación, la fragilidad de ciertos momentos de la cadena productiva.
las asimetrías a las que ya me he referido de las industrias en los países y entre los países, la concentración urbana de la producción y muy especialmente de la distribución y del consumo de los productos de las industrias creativas, los cambios en la producción generados por los tratados de libre comercio y las normativas de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ya nos debemos sacar de la cabeza que hay políticas públicas determinadas por los estados nacionales. Hay políticas públicas culturales determinadas por los estados nacionales. Sí se pueden todavía hacer y se hacen, en efecto, y voy a hablar de ello. Pero, por ejemplo, buena parte de las políticas culturales colombianas o panameñas o chilenas han sido definidas en los últimos años en los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y después de la ronda del GATT, no ha habido prácticamente solamente un tratado, el tratado de Estados Unidos con Canadá, en el que Estados Unidos haya aceptado la norma o la cláusula de excepción cultural. En ningún otro tratado se ha aceptado. Y en los tratados comerciales, que son cada vez menos tratados arancelarios, y cada vez más tratados disciplinares, se juegan cosas como, por ejemplo, la cuota de pantalla de cine o la cuota de pantalla de televisión, o las responsabilidades de los prestadores de servicios de Internet, o si, por ejemplo, los derechos de autor se van a parecer a la disciplina anglosajona o se van a parecer a la disciplina europea. Por supuesto, el Tratado de Marruecos, el Tratado de Colombia, el Tratado de Panamá, cada vez acercaron la filosofía de la propiedad intelectual a la filosofía de autor norteamericana. Y hay un tema muy apasionante, y es la relación entre empresas tecnológicas y empresas de contenidos con un protagonismo en la escena latinoamericana. Es la escena telefónica versus Carlos Slim. Y sabemos que no es solamente el acceso a la telefonía celular. En Bogotá, entre el 2003 y el 2008, pasaron los bogotanos de tener el 30% acceso a móvil a tener 92% de acceso al móvil, que es más o menos lo que demoró la televisión para llegar a sus topes generales. Es decir, la televisión duró 30 años, la telefonía celular duró 5 años. Bien, con relación a la distribución, dejo los datos totales, los dejo. Yo creo que, primero, la dificultad de circulación de bienes y productos culturales producidos en la región. No solamente producidos fuera, en Asia o en África o en Europa, sino dentro. La importante circulación, especialmente de los Estados Unidos, pero deberíamos pensar las próximas relaciones China-América Latina en términos de productos culturales. El periódico El País hace 3 días mostraba cómo en 5 años había habido muchísima más inversión china que en toda la historia de las relaciones América Latina con China, y que hoy, a la altura de hoy en día, se está produciendo una inversión de 72.000 millones de euros de los chinos. Y el director de la CEPAL en Chile se hacía esta pregunta, o hacía esta reflexión. Nosotros estamos entrando a negociar con los chinos en el siglo XXI con ciertas categorías que dominaron el intercambio y la negociación en el siglo XIX. Es decir, el tema, por ejemplo, del acceso a materias primas es un tema de hondo debate en esas relaciones, como es el acceso a la propiedad de tierras, como es el acceso a propiedad de tierras que tienen riquezas de aguas, de especies nativas, etc. Ese es un tema importante. Saben todos lo saben en esta sala, que China ya es ocupa el tercer puesto en la producción mundial de bienes culturales, después de Estados Unidos y el Reino Unido, y que particularmente lo es por sus inversiones en videojuego, que ha superado las rentabilidades de la industria audiovisual. Bien, pero hay unos interesantísimos circuitos de distribución de productos culturales populares, a los que también le dejo este tema, a quien lo conoce muy bien, a George, lo que significa, por ejemplo, el circuito de los cómicos ambulantes, el circuito del vallenato, el circuito de la salsa, el circuito del huayno.
Bogotá, que está a 2.600 metros, que no tiene mar, que no tiene la cultura del baile como la tendría Cali o la tendría Cartagena, que es una ciudad que, dijo un historiador colombiano, mira hacia las montañas, no mira hacia el Caribe. Bogotá es hoy uno de los centros de la producción de la salsa, de la música salsa. Hay más de 33 orquestas de salsa, y las orquestas de salsa hoy están conectadas al mercado interno y al mercado internacional a través de Internet. Ya no hay managers, ya no hay productores, hay una conexión directa entre la Gran Charanga o la 33, dos orquestas que ustedes deberían conocer, y sobre todo dos orquestas que ustedes deberían bailar. Bien, hay un asunto muy interesante, la incorporación de ciertas ciudades. Hemos escrito un artículo con Judice sobre este tema, y concretamente sobre Miami, como un centro de producción y distribución de los productos culturales masivos latinoamericanos. Shakira no vive en Barranquilla. Shakira ha construido bellos colegios en Barranquilla. Shakira vive en Miami. Juanes no vive en Medellín. Juanes pasa mucho tiempo en Medellín. Juanes va a las comunas duras de Medellín, pero Juanes vive mayor parte de su tiempo en Miami. Ahí hay un punto muy interesante. Bien, primera parte concluida, ingreso a la segunda, la mitad. Y las políticas culturales. Hace 20 días yo estaba en Montevideo y estaba con Néstor García Canclini. Y le recordé a Néstor que estaba en la sala, le dije, un poco a lo bruto, le dije: Néstor, tú escribiste en 1987 un libro que se llama Diccionario Herético de los Estudios Culturales. Néstor García hacía un movimiento leve de la cabeza, como soportando a ese señor que lo citaba. Pero después fui peor, porque le dije: en ese libro de 1987, tú definías las políticas culturales como orientaciones. Es la primera palabra que usas. Después también Toby Miller y George Judice hicieron también definiciones sobre ello, o Ana María Ochoa, hoy profesora en Columbia también, etc. O Teixeira Coelho en Sao Paulo también. Pero en Montevideo estaba hablando Néstor García Canclini de que las políticas culturales eran conversaciones. Esto me pareció excelente. En 20 años el desplazamiento fue de las orientaciones, ya no se trata de dar orientaciones, se trata de propiciar una conversación social en que intervengan estados locales, actores sociales, grupos de resistencia, creadores, etcétera, en encontrar consensos a partir de las demandas y las necesidades de las ciudades inhóspitas, de las que expulsan, de las que maltratan jóvenes también. Bien, podría hacer algunas reflexiones generales quisiera hacer unas reflexiones generales sobre el tema de las políticas y después entrar en unos ejemplos muy sencillos de las políticas culturales colombianas y sobre todo de políticas de ciudad, culturales de ciudad, en Bogotá y en Medellín. El concepto de política cultural ha evolucionado conceptual y operativamente desde que se inició el debate sobre las políticas, entre otras, promovido por la UNESCO. Primero, han perdido el mayor peso que residía en el Estado Nacional. Dos, han ablandado las fronteras rígidas que las circunscribieron a una arquitectura institucional de carácter sectorial. Esto podría ser un punto, he escrito cosas sobre esto. Yo creo que las arquitecturas culturales que son sectoriales en muchos países de América Latina, han capturado y cooptado burocráticamente las políticas culturales, transformándolas en políticas descendentes y no en políticas que ascienden desde los actores, desde lo local, desde las regiones, desde las ciudades. Tercero, han sido rebasadas estas políticas culturales por actores que han ido acrecentando su importancia en el contexto social, como la comunidad internacional, los conglomerados internacionales, los organismos de comercio, etc.
También las políticas se identifican más con percepciones y lugares globales transnacionales, pero en una tensión con aquellas políticas que están dialogando muy fuertemente, culturales que están dialogando con lo local. Y no lo local de más de 500.000 habitantes, con lo local menor de 500.000 habitantes, lo local de los barrios, lo local de las comunas, lo local de pequeños municipios, lo local de pequeñas ciudades. Y las políticas de alguna manera se han ido deslocalizando de los arraigos más firmes que estaban ancladas en el pasado. Muy bien, si esto es así, yo quisiera leerles una definición que todavía no es canónica, no está publicada. Yo soy una especie de ladrón nocturno que la tomé porque soy asesor del Plan Decenal de Cultura de Medellín 2010-2020, pero en ese plan que estamos construyendo se dice: la política cultural puede entenderse como orientaciones para la acción. Todavía son orientaciones, no son conversaciones, que se originan en la movilización de todos los actores de la sociedad. Su realización compromete a todos, al Estado, a las instituciones civiles, a los grupos sociales y comunitarios, a la empresa privada y al ciudadano, a partir de un consenso establecido sobre el orden que se debe obtener y el desarrollo de aspectos que se quieren transformar o continuar, a partir de la satisfacción de ciertas necesidades necesidades y demandas, y la promoción del desarrollo de las pertenencias simbólicas. Esa es, digamos, la definición que preside en este momento el esfuerzo que está haciendo Medellín de elaborar un plan decenal de cultura. Bien, dos punticos. Algunos ejemplos de políticas culturales nacionales que tienen que ver con el tema de las industrias creativas. Yo creo que en Colombia hay unas denominadas políticas de los sentidos, de los significados, de las imágenes, que yo resumiría, por si después tienen algún interés en que especifique. La política de lectura y bibliotecas. Tenemos la red de bibliotecas de Medellín y Bogotá, que no son simplemente sitios para ir a leer, sitios para irse a encontrar, para saber del barrio, para trabajar con los vecinos, para articular la lectura con los proyectos de desarrollo de comunidades muy pobres, estas muy vapuleadas, en efecto. La política de comunicación y cultura es una política que liga la comunicación con los procesos culturales y que, por ejemplo, hace énfasis en qué sucede con las 500 emisoras comunitarias que existen en Colombia, las 500 pequeñas emisoras locales que están distribuidas por todo el paisaje del país. ¿Cómo es posible que esas radios puedan sobrevivir en medio de sus conflictos con las propias radios comerciales? La política de industrias creativas, que le da mucha fuerza sobre todo a las pequeñas y medianas empresas culturales, pero también a la capacitación, a la generación de mercados, a las políticas de innovación en las empresas. Una nueva política de cultura digital, que no es una política de conexión, es una política de contenidos, es una política de promoción de la creación digital. La política de cine, yo diría que la política de cine colombiana ha sido exitosa. Antes de esta política, Colombia producía 4 películas al año. Después de esta política, Colombia produce al año 15, casi 17 películas. Y esto significa que ha habido una ley de cine, que hay una política de cine, que hay un fondo financiero para apoyo al cine, que hay procesos de generación de públicos, que hay procesos de concursos públicos para el tema de guionistas de cortometrajes, de producción de largometrajes, etc. Y un plan nacional de músicas que tiene en que la Fundación Creanta ha sido un actor supremamente importante, que trabaja en escuelas de música, particularmente en sectores populares de la ciudad. Pero si ustedes me dijeran, y el ciudadano me dijera ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo es ponerse el sombrero en épocas de penurias? ¿Cómo es ponerse el sombrero en medio de las tormentas? Yo diría que el ejemplo ha sido responder a esta pregunta. ¿Es posible? Y responderla de esta manera. ¿Es posible? Muy simple. Esta pregunta me la hizo Carlos Monsiváis alguna vez. Carlos Monsiváis me dijo: Germán, ¿qué es lo que diferencia a Bogotá de otras ciudades? Entonces yo le dije a Carlos el escéptico:
Carlos el irónico, Carlos el amable. Le dije, Carlos, ¿tú conoces alguna ciudad grande que haya ido de peor a mejor? Me dice, no conozco ninguna. Le dije, ¿es Bogotá o es Medellín? Medellín tenía de los índices más altos de violencia en el mundo, ha bajado sus índices. Los índices de Bogotá son menores que los índices de Washington. Washington, el centro del poder político. Washington, el Mall y el Smithsonian tienen más asesinatos que los que puede tener esa ciudad que parecería es una ciudad compleja y difícil como Bogotá. ¿Y por qué Bogotá y Medellín han sido exitosos? Yo creo porque la cultura no es el problema de ciudades creativas, es el problema de la incorporación de la creación a la gestión pública de la ciudad. No, allí no partió con la idea de ciudades creativas, allí partió de la idea de que había que involucrar la creatividad, había que involucrar a los ciudadanos, había que involucrar a los jóvenes, había que involucrar a los sectores de la sociedad en la gestión pública de la ciudad y que la cultura era un centro para ello. Entonces la cultura no era lo que se agregaba a la ciudad, sino lo que de alguna manera determinaba la visión de la gestión de la ciudad. Esto lo hizo el anterior alcalde, Fajardo, que hizo posible a través de bibliotecas, de centros, de parques, de muchas estrategias culturales, facilitó que una ciudad fragmentada, una ciudad rota, una ciudad en que no se encontraban ricos y pobres, pudiera encontrarse, pudiera reconocerse, pudiera interactuar. Y escribía esto, y con esto termino. Dice Fajardo, la palabra clave para nosotros es volver a encontrarnos, porque la violencia continuada encierra física, social y culturalmente, lo que decía Hannah Arendt, toda violencia es muda. La gente se mueve en un espacio reducido en la ciudad, solamente habla con los que se le parece y queda físicamente encerrados. Eso es fatal porque todos somos ajenos a los otros. No hay ciudadanía, no hay solidaridad. Por eso nosotros tenemos que ir tumbando todas esas paredes y donde estaba la violencia, aquí viene la frase clave, cambiarle la piel a la ciudad. Por eso nosotros decimos que hay que construir nuevos espacios públicos para encontrarnos, y en los espacios donde estaba la desesperanza, donde estaban las condiciones mayores de pobreza, de dificultades y de violencia, estamos llevando a cabo una transformación urbana. Espero haberle contestado parcialmente su pregunta. Muchas gracias.